meses después, tiene la historia. 27 de septiembre pasado, la cuadra 1 de la calle Camino Real en San Isidro fue el escenario de un violento asesinato perpetrado por un sicario, una muerte que conmocionó Lima. "17 días después, el profesor Julio Pacheco Pimentel fue asesinado en la puerta de un colegio en el distrito de Ate. Hoy se sabe que ambas muertes son parte de una misma historia y se utilizó la misma pistola. Dos escenarios distintos, dos víctimas sin aparente vínculo, crímenes que parecían aislados, se entrelazan en una verdad escalofriante. La misma arma fue utilizada en ambos homicidios. El hallazgo proviene de este informe pericial de balística forense, que ha revelado que las balas que acabaron con la vida de Castillo y del profesor fueron disparadas desde la misma pistola. Este descubrimiento, lejos de esclarecer los hechos, ha tejido una trama aún más inquietante, que conecta a las víctimas. ¿Quién está detrás de estos homicidios? El profesor Pacheco Pimentel no fue asesinado por su condición de profesor ni como consecuencia de una extorsión. Básicamente fue objeto de un acto de sicariato porque él se encontraba reclamando 5 millones de soles como consecuencia de que se había tomado su identidad para simular la propiedad de un inmueble costoso en la zona de Paruro. Las respuestas están detrás de esta galería, ubicada en el emporio comercial de Mesa Redonda, exactamente en el Jirón Paruro 1075, una codiciada propiedad valorizada en más de 7 millones de soles. Estas imágenes los colocan a ambos en un mismo lugar. Son cámaras de seguridad de un centro de conciliación. Con pantalón beige y camisa blanca se observa al profesor Julio Pacheco. Minutos después ingresa Daniel Castillo. Es el último registro visual de él horas antes de su asesinato. La tesis policial apunta que ambos eran integrantes de una red con un modus operandi bien estructurado. Identificaban inmuebles de alto valor cuyos propietarios habían fallecido, falsificaban documentos de compra-venta y transferían los bienes a nombres de testaferros. Castillo se encargaba de las conexiones legales, mientras que el profesor actuaba como fachada para encubrir la apropiación ilegal de los bienes. Fue así que habían intentado apropiarse de esta galería que era administrada por la Beneficencia de Lima y que tenía un contrato de alquiler con la empresa Lima Futura SAC. En ese contrato, Lima Futura SAC le pagaba a la Beneficencia una renta mensual de 77.740 soles. Ya. Sin embargo, este contrato, que tenía vigencia hasta el 2023, en el año 2022 dejó de producir ingresos a la Beneficencia porque Lima Futura SAC le comunicó a la Beneficencia que ya no iba a pagar porque ya la Beneficencia no era propietario. Lima Futura era una empresa que estaba representada por Daniel Castillo, el hombre que fue acribillado en San Isidro a bordo de su BMW. Para él, los nuevos propietarios de la galería ya no era la Beneficencia de Lima, sino una pareja de ancianos que habían fallecido años atrás, pero que en papeles habían comprado el inmueble no en 7 millones, sino en apenas 712.000 soles. Compraventa que se habría realizado ante un notario de Yauyos en la Sierra de Lima. Se resucitan notarios, se resucitan miembros de juntas directivas, se traen al presente actas del año 74 para inscribirlas en el año 98 para luego elevarlas a escritura pública en el año 2019. Entonces se hace todo un aparato de documentos que son fraudulentos, que no tienen sustento y que definitivamente terminan beneficiando a terceros que se hacen de un inmueble, ¿no?, a raíz de todo este mecanismo doloso, mafioso, y con eso se convierten en propietarios. La trama continúa.
Los ancianos, aunque ya estaban muertos, lograron hacer una sucesión intestada a sus hijos. Alfredo Buleje dejó como propietaria del bien a su hija Magdalena, y por el lado de Eufemia Pimentel se designó a sus hijos, Hilda, Luis y al profesor Julio Pacheco Pimentel, quien luego fuera asesinado al interior de un colegio en Ate. Si esto no lo sorprendió, escuche lo siguiente. Según registros públicos, los afortunados herederos de la galería realizaron una donación de acciones y derechos a favor de Daniel Castillo Díaz y de su socio Luis Alberto Pérez Delgado. Es decir, regalaron el inmueble a los directivos de la empresa Lima Futura SAC, quienes pasaron de ser arrendatarios a ser dueños de la galería. Esta banda criminal que se apodera de los inmuebles a través de transferencias fraudulentas es que toman identidades para asumir a través de una escritura pública una supuesta propiedad y después sucesión intestada con sus herederos y después transferencias a través de donaciones. El crimen de San Isidro y el asesinato del profesor Enate tienen vinculación. Daniel Castillo operaba, según las investigaciones, con el abogado Pedro Huambachano Huamán. Estos audios detallan cómo recorrían Lima buscando propiedades en abandono para apropiárselas. Pedro, esa señora ha fallecido hace poquito, hace una minuta del 2013, donde no se demuestre pago, pues. 2013, para hacerle una escritura. Hazte una minuta 2013 para poder entrar a la casa, recién ha fallecido. Y en una de estas transferencias fraudulentas aparece el nombre del profesor. El profesor y sus hermanos, como beneficiados por una sucesión intestada. Entonces, ese beneficio que ellos asumieron a través de su defensa técnica, sugirieron una conciliación. Y ese fue el peor error, negociar con los delincuentes. Y le solicitaban 5 millones de soles por el hecho de haber utilizado su identidad para esta transferencia fraudulenta. El profesor y sus hermanos solicitaban a Daniel Castillo la entrega de 5 millones de soles por haber utilizado sus nombres al momento de apropiarse de la galería ubicada en Mesa Redonda. Por eso acudieron a un centro de conciliación en busca del dinero. En escena, los hermanos Pacheco Pimentel, Hilda Pacheco, seguida por el profesor Julio Pacheco, que viste pantalón beige y camisa blanca. Detrás, su hermano Luis de gorra. Los tres suben al ascensor. Unos minutos después, a las 5:07 de la tarde, ingresa el abogado Pedro Huambachano, seguido por Luis Alberto Pérez Delgado, de casaca roja, y Daniel Castillo Díaz. Esperan unos minutos antes de subir juntos al ascensor. La reunión entre ambas partes dura apenas 30 minutos. Los primeros en salir son los hermanos Pacheco Pimentel. Cada uno se despide del abogado que los asesoraba y se retiran. Unos minutos después, hacen lo mismo el abogado Pedro Huambachano, Luis Alberto Pérez Delgado y Daniel Castillo Díaz. Es el último registro con vida de Castillo Díaz. Ese mismo día, 2 horas después, fue asesinado en la cuadra 1 de Camino Real en San Isidro. En el celular de Castillo se encontraron audios que describen que Castillo no tenía la intención de entregar la exigencia de 5 millones de soles a los hermanos Pacheco Pimentel. Él quería darles $10.000 por haber prestado sus nombres para apropiarse de la galería de Mesa Redonda. Son conversaciones entre Daniel Castillo y su abogado, Pedro Huambachano Huamán. Entonces ese terreno, ustedes están pretendiendo algo que nunca les perteneció. Y no sé quién nos estará asesorando, pero para asesorarse primero hay que preguntar bien y estar seguros de lo que hacen. Lo que de parte nuestra yo les puedo ofrecer es lo mismo que le ofrecí a la señorita en su momento, que fueron $10.000. Ustedes no pueden venir a pretenderlo, a sacarse la lotería o ganarse la quinta de un momento a otro, porque ustedes saben muy bien que su mamá no tenía nada que ver en esto. Así que Pedro, tú ya manejas lo que te estoy diciendo para poder manejar todo. Todo apunta a que la conciliación no habría llegado a buen puerto
La conversación entre ambos continúa. En la práctica, en el derecho, lo que tú dices, por ejemplo, es excelente, pero en el derecho uno nunca debe decir lo que no te preguntan. Esa demanda de indemnización legalmente todavía no procede porque tú no puedes transar con alguien sobre algo que no está todavía resuelto, ¿entiendes? O sea, no hay una sentencia que diga que los bienes han sido perjudicados. La exigencia de los hermanos Pacheco los hizo develar su modus operandi. Los documentos que el señor nos debe, ya hay que empezar a crearlos. Hay que crear documentos de años anteriores, unos 3, 4 documentos en el cual al señor se le ha entregado dinero y que el señor tiene una deuda, pues no, hay que sacarle su firma, hay que sacarle una huellita por ahí. Lo que predomina acá, Pedro, número uno, es que ellos entiendan que no tienen ningún derecho a reclamar. Por lo que puede hacerles un dinero es por el tema que ya ha tomado sus nombres y su firma. Ese es el punto que nosotros tenemos que llegar. Seguramente pues el abogado que está ahí es Sentirillo. A ese abogado ya se va a acabar el tío Luigi de visitarlo y conversar seriamente con él. En buenos términos, pues Pedrito, con algunas cositas que le van a hincar la barriguita o la cabecita, va a tener que estar en razón el abogado. Es la palabra del hombre asesinado a bordo de su auto BMW en San Isidro. 17 días después, el profesor Julio Pacheco Pimentel corrió la misma suerte frente a una multitud de alumnos en un colegio de Ate Vitarte. El profesor Pacheco Pimentel no fue asesinado por su condición de profesor, menos fue extorsionado. Y se ha determinado que se trata de la misma arma, por lo tanto se trata del mismo sicario y que tiene que estar relacionado a la persona que hoy se encuentra con el mayor beneficio de todas estas transferencias fraudulentas de esta propiedad de alto valor en la zona de Paruro. Hoy se sabe que tanto Daniel Castillo como su socio, y hoy dueño de la galería, Luis Alberto Pérez Delgado, poseen un tremendo historial de procesos por delitos graves en fiscalía. Que acá opera una mafia bajo el mismo, vamos a decir, esquema que había de la mafia orellana, es donde se detectan inmuebles que no se han movido durante mucho tiempo, donde se detecta que los propietarios de los inmuebles pueden ser personas naturales o personas jurídicas que están prácticamente desactivadas, que atrás de todo este tema hay una organización mafiosa dolosa que se apropia de bienes inmuebles. Pero ahí no queda todo. Para evitar que la Beneficencia de Lima recupere la galería, el socio de Daniel Castillo, Luis Pérez Delgado, vendió el 50% del inmueble a su expareja, identificada como Leticia Marianela Rodríguez Cáceres, la misma que según este documento de registros públicos pagó 744.980 soles por el 50% de una propiedad valorizada en más de 7 millones de soles. Yo creo que todo ese aparato es falso. O sea, el último dueño legítimo de esto es la cofradía. Después de eso, lo que ha venido después de eso, yo creo que es totalmente ya un tema doloso, fraudulento. Ambos eran partícipes de una modalidad ya conocida luego del caso de Rodolfo Orellana y toda su red mafiosa, dedicada a apropiarse de propiedades utilizando a malos jueces, notarios y un completo engranaje criminal.